os dejo con Rafa, que os va a dar las impresiones de la ruta. Toma, aguántate todo el casco, no, que pesa mucho. En el límite de la serranía. Pues nada, hemos salido de aquí del Aras rural hemos bajado por el barranco de la Sangre de Cristo, pero en vez de seguir el PR que va por pista, hemos bajado por una senda que ha debido abrir alguien espectacular, impresionante, de esas poco trabajadas. Luego hemos bajado siguiendo el río Turia, hemos bajado una senda muy bonita, nada más pasar la Juncanilla, y hemos acabado en Zagra. Y ya de Zagra aquí, pues mucha subida, pero bueno, con la eléctrica se aguanta bien. Y bueno, hemos cogido también bastante sendas y hemos llegado al pueblo por el barranco de ¿qué? Creo que se llama del Pozuelo, pero no del Pozuelo, no, ya no me acuerdo. Bueno, pues ya lo pondremos. Por un barranco hemos llegado, muy bonito. Mirad qué nubes. Ahí hay más bonitas. Estamos en Aras, pero no es un Aras cualquiera. No es ningún Aras, es Aras de los Olmos. No señor, Aras de Alpuente, lo que pasa es que le han cambiado, ¿no? Es muy bonito. Sí, bonito sí es. Musguito verde. Qué mala ermita. Y ya estamos a 1000 metros de altura, tú. 1029. Sí, muy bonito. Muy chulo. Ya estamos casi en el empalme. Este sí que es. Aquí sí ya hay sendas. Ahora dobla izquierda de golpe. Este será. Qué bonito, tú. Qué bonita la senda esta, tú. Pedrusco. Oh, qué estreno, tío. Más espectacular. Marcaba 0 grados cuando hemos salido. Rafa ya quiere sacar la sierra, pero me parece a mí que cabemos por bajo. Qué bonito es esto, tú. Qué bonito. Otro. Aquí han hecho un bancal espectacular, tú. Qué pedazo de bancal de piedras, Este barranco de la izquierda es el barranco de la Sangre de Cristo. Esto lo han limpiado, sí. Lo han limpiado. Ya estamos en el camino otra vez, sí. Esto está marcado como camino. Izquierda del todo. Sí. Hostia, que girar como más cabrón. Atajo 2. Ya casi estamos otra vez en la pista. Lo de la pista es por decir algo. Antiguo. Por lo menos está bien marcado. Da gusto esta zona. Cubos, Solana del Pinar. Ahora seguimos. Peña del Ministro. Tú, esto me gusta. Abrigo del tío Pichirrollo. Muy chulo está esto. Muy bien marcado. Pedrusco. Ahora romperé un poco más. Esta nota, vamos a ver. Hostia, cambio. No, cambio y motor.
pero lo raro es que siga la senda por este lado. Una pasada de bonito. ¡Epa! Es que esto parecen trincheras, tú. ¿Esto será por ahí o por aquí? Pues por cualquiera, es igual. Muy bonita, muy bonita. La han marcado con citas, tú. La han marcado con citas. Joder, macho, tío, qué bonita. ¿No? La gorda. Joder, macho, tío. Hostia. Increíble que esto baja y bajo. Sí, pero está aquí. Ahí he visto una fita. Ahí aquí hay otra. Antiguo camino del río Ara. Impresionante, tú. Ahora a la izquierda cogemos el camino del Molino del Marqués. Esto es la entrada al campamento. El molino quemado. Uf. Acaba y hay que volver por aquí. Bueno, el río está ahí y también aquí. Joder, cómo baja. Sí, sí, espectacular. Qué bonito. Aquí hace un doble meandro, gira a la derecha, a la izquierda, a la derecha y luego aquí gira a la izquierda y vuelve a girar a la derecha. Escucha lo que dice, bajar en piragua por ahí. Sí, Eso lo tengo grabado yo hace... Veranito azul. Ostras, no lo sabía. Bueno, Sí. bueno, no. Los paelleros, el molinillo, el mandurrio, mira. Se ve que hay una senda. Mira qué bonita está tú, parece que tenga un helipuerto ahí y todo. Sí. La Juncanilla. Titaguas por la Tosquilla, ¿esto también es Tosquilla? Bueno, Azagra 3 kilómetros, Titaguas 14. más jodidas. Sí, son curvas cerradas. No sé, por lo menos han cortado todo. Esta es una auténtica gozada. De momento. Girito, girito, girito. Sí que han limpiado, puesto troncos.
Sale casi sola, pues ahora ya no sale. Ese giro es muy cabrón. Mucho, mucho. Sí. Ahí, aguantando, muy bien. Ahí. Detrás, vale. Es una mierda. Está bordeándola. ¿Ese ya está encabronado? No, no. Ah, no. Ah, pues no. Este baile lo hago tú. Y multicetas. Multicetas. Hostia, aquí no te puedes abrir. Sí, hostia, si tienes que quitar todos los troncos que hay, porque hay un carro, ¿eh? Ah, vale, vale. No, esto lo tienen cuidado, macho, de cojones, ¿eh? Sí, aquí. Aquí otro, tío. Menos mal que lo han cortado, ¿eh? Si no, esto sería un martirio, tío. Habría sido un martirio. Me ha costado 2 horas y media bajar. Y aquí hubo un desprendimiento hace años. Esta piedra se cayó. ¿Ah, sí? Coño. Coño, coño. Esto era la cabaña que había. Esto era Aquí había el una refugio. cabaña. Fuente en espiral. Fíjate, es curiosa, tío. Tiene su gracia. La piscifactoría. Qué bonita. Mira, toda llena de peces. Y casco blanco pescador. Hoy no es casco blanco constructor, hoy es casco blanco pescador. Está el casco blanco pescador. Qué limpia, tío. Es espectacular lo limpia que está el agua aquí, ¿eh? No soy capaz de leer lo que pone. La tosquilla. No, hombre, digo bajo, coño. Ah, es que está borroso. Ah, vale. Lo digo porque hay que limpiar. Hasta mañana se me ha olvidado contarlo, que en el coche dice, hombre, hace calor, dice, pone 10 grados. Y no ponía 10 grados, ponía 1 grado, 1.0. Bueno, 1.0 es 10. Y existía antes la piscifactoría donde filmaron la película Piraña. ¿Pirañas 3 o la 2? No, la 3D. La Piraña 3D. 3D. Aquí voy a hacer un salto. Oh, ay no, que hay agua. Mira, mira, mira el río Turia ahí. Qué bonito. Tapas. Gastrobar. Tueja contra incendio. Ponemos aquí coto privado. Titaguas pone ahí. Caídas del río Turia. Bueno, esperemos que no tengamos ninguna. Dejamos el camino principal. Qué musgo hay en la pared. Es impresionante.
Impresionante, mira el jabalí aquí que destroza ha hecho. Qué sitio más bonito. Qué húmedo está esto, parece que haya llovido, tú. ¿Qué es esto, Rafa? Pues en el arranco del salto de la rueda. Mira, ahí hay un proceso. ¿Dónde? De una senda, ¿no? Un PR. Viene por aquí y sale al camino. Sigue por ahí. Esto se llama Umbría Negra. La caballera Azagra. Por la Juncanilla. 6 kilómetros, opción. ¡Qué vistas, tú! Wall ride. Aquí nos desviamos para la derecha. Yo voy por aquí, por la izquierda. Esta es la senda de la madera. Qué bonita de subida. Subidiñi. Ahora ya no. Otro escalón. Estamos bajando el Alto del Manzano. Qué chulo, mira qué recojaguas han hecho aquí. Se me había olvidado decir que este es el camino de la olla de Mari Lázaro. El de la derecha, ese de ahí, Puntal del Matutano. Esto se llama La Mayesa. Qué fachada de piedra están haciendo, ¿eh? Muy bonito. ¿Arriba? Este. Hay que cruzar la carretera. Sí. Por ahí. Cuidado con los coches. Doblamos a izquierda del todo. Y aquí hay un mogollón de señales. Ruta 5, ruta 6, negra, no sé qué. Badeo. Bueno, pues buscando la entrada al barranco, que todavía nos falta un poquito. Venía por aquí. Espera, Vamos a asomarnos, vale. Ahí que pone, ¿no? Qué bonito. Ruta botánica. Nos faltan 2.600. Ey. Derecha. Hostia, qué pinta más bonita tiene esto. Sí, mojado. Lástima que esté mojado. Seguimos. Mira aquí qué chulo está esto. Hostia. Hombre, vamos, todo un adelanto, tío. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero muy buena. 2.250. Qué bonita es esta senda, tío. Se llama El Campillo. Del Tornajuelo. ¿Qué casa han hecho de más chula, tú? Toda de piedra. Molino de la Jarra, pone. Y este no sé cuál es. Qué bonito, tú. Bucolico. Bucolico, camino de cespecito. Nos veremos ya por aquí. Pues llegando a Aras.
de Alpuente, Aras de los Olmos. Bueno, no es de mentira, ¿eh? No es de mentira, es de verdad. Bueno, ruta por Aras de los Olmos, antiguo Aras de Alpuente. No, os dejo con Rafa, que os va a dar las impresiones de la ruta. Y ahora nos vamos a comer un gazpacho serrano, que eso vamos, eso sí que vale la pena.